Entonces probemos un lema. Ya sabemos que la clausura de las álgebras de un compacto R son cerradas por tomar módulo. Entonces veamos ahora que sean FG en A, donde A en C de un compacto AR es una subálgebra. Entonces, si f y g pertenecen a la clausura, entonces la función max fg, que es la función que a cada k chiquito se define, para cada k chiquito se define como el máximo de f en k g de k. Bueno, y análogamente definimos la función mínimo. O sea, tenemos una subálgebra, consideremos las funciones estas, máximo y mínimo, definidas de esta forma. Y acá min. Entonces, si consideramos estas funciones, vale que, obviamente max fg va a estar en la clausura del álgebra, igualmente el mínimo de fg también va a estar en la clausura del álgebra. La demo, veamos la demo. Bueno, sabemos que el álgebra es cerrada por tomar módulo. Entonces, ¿qué pasa si consideramos esta función, la función h, igual a la función f menos g más el módulo de f menos g dividido 2? Entonces la pregunta es, obviamente esta función h pertenece a la clausura porque la clausura es un álgebra. Sabemos que el módulo está por el teorema anterior, esto está. Estoy sumando cosas, dividiendo por multiplicando por escalares. Me caigo siempre dentro del álgebra. Entonces h pertenece al álgebra y tiene la propiedad de que h de k, ¿cuánto vale? Entonces si yo tomé el k de tal forma que f de k es más grande que g de k, mayor o igual que 0, es mayor o igual, entonces esto vale exactamente f de k menos g de k, porque el módulo sería positivo, así que estoy sumando esto dos veces, dividido 2, me vuelve a dar f de k menos g de k, y si sk hace que g, si este k hace que f de k sea más chico que g, entonces el módulo me lo va a invertir, esto me va a dar 0. Entonces tenemos esta función que distingue cuando f de k menos g de k es positiva. Entonces notemos nomás que el máximo de fg es igual a ver si esto está bien, que voy a poner acá g más h, a ver si esto está bien. Veamos que esto está bien. Si yo evalúo en un k, a ver, segundito, si f es más grande o igual que g, esta h vale f menos g, perfecto, y si g es más grande, esta h vale 0. Está bien, perfecto. Porque evaluando
A ver, veamos esto de acá. Tenemos que G de K más H de K es igual a... Bueno, si F es más grande, sabemos que la función es... La función H vale F de K menos G de K. H de K vale F de K menos G de K, es lo que vale H, que bueno, esto es igual a F de K. Y esto en el caso de que F de K sea más grande. Y si mayor que 0 no, mayor que G de K. Y esto vale, bueno, G de K más 0, porque H se anula, o sea que esto vale G de K. Si F de K es más chico que G de K. Entonces, nada, viendo cómo está definida, esto es exactamente la función máximo entre F y G. Y bueno, como H estaba en el álgebra, G estaba en el álgebra, esto está en el álgebra. Y mínimo, a ver cómo podemos escribir el mínimo usando esta H. Mínimo de FG. A ver. Creo que hay que restarle. A ver si hay que restarle a FH. Si F es mayor que G, H me da F menos G de K, entonces esto me va a quedar G de K, perfecto, y si G de K es más grande que F, esto me va a dar 0, y por lo tanto está bien, perfecto. Esto vale, y ahora la cuentita de recién, porque cuando evaluamos F de H, F de K, perdón, menos H de K, esto nos da bueno, a ver, si F de K es más grande que G de K, tenemos que esto es F de K menos, y H nos da F de K menos G de K, y esto es G de K. En este caso está bien, nos da el mínimo. Y si F es más chico que G, entonces el H es 0, y esto es F de K menos 0, que es F de K. Entonces, en cualquier caso nos devuelve el mínimo, y acá nos devuelve el máximo en cualquier caso, y acá nos devuelve el mínimo. Entonces, la clausura de esto está cerrada por máximos y mínimos. O sea, las álgebras cerradas, el teorema diría que las álgebras cerradas están cerradas también por tomar máximo entre dos funciones. Y observación, se desprende absolutamente del lema que si, vamos a poner, bueno, a ver, si F1 hasta Fn son cosas que viven en el álgebra cerrada. Esta álgebra sabemos que es una álgebra siempre de las continuas en K en R, porque por ahora estamos haciendo todo en R. Entonces, la función máximo de F1 a Fn pertenece a A, y la función min F1, Fn también. Y bueno, la demo, nada, inducción y usar la anterior, ¿no? Demo por inducción. Bueno, ahora sí, empecemos a probar los teoremas de Stone-Weierstrass. Quiero ver si había numerado el lema este, no. Bueno, ahora sí, pongamos el lema 1 y lema 2, pero en realidad
esta en realidad es la prueba ya de Stone-Weierstrass, la versión real, pero vamos a descomponerla en dos pasitos. Llamemos lema 1 y lema 2 a los dos pasitos para probar el teorema de Stone-Weierstrass en la versión cuando estamos pensando en K, en el cuerpo K igual a R. Entonces, lema 1, ¿qué dice el lema 1? Dice sea f una función continua de K en R y sea K0 un elementito de K. Entonces, hasta ahora no usamos nunca, en todo lo que probamos hasta ahora, vale para álgebras que sean cerradas, para clausuras de álgebras, o sea, para la clausura de cualquier álgebra. Pero ahora sí, para este recién vamos a usar que A es separa puntos. Entonces, sea A, C, K en R, un álgebra que separa puntos, Bueno, entonces una función continua de K en R y sea K0. Vamos a probar entonces que existe una G en A clausurado, tal que cumple dos condiciones. La primera es que G de K0 es exactamente igual a F de K0. Y la segunda condición es que para todo K en K, G de K es más chiquito que F de K más epsilon. O sea, perdón, este epsilon ¿dónde salió? Bueno, hay que pedirlo antes. Entonces, sea F, sea K0 y sea epsilon mayor que 0. Entonces existe un G en la clausura del álgebra que cumple estas dos condiciones. Dibujito para visualizar que queremos probar. Estamos diciendo es, supongamos que este conjunto de acá es nuestro compacto K y la función la pensamos como una función. Supongamos que K, para poder dibujar esto, estamos suponiendo que es un intervalo en la recta, pero bueno, cualquier compacto en realidad, pero para poder hacer un dibujito. Y supongamos que por acá tenemos nuestro K0 y la función f, que es cualquier función continua, pongamos que hace algo así. A ver. Estoy pensando algo que sea representativo de cualquier situación. Algo así, pongamos que cuando le sumamos epsilon obtenemos esta franjita por acá. Bueno, nos dice que existe una función g. Pongamos esta de acá, g. A ver si puedo hacer la función g que haga, pongámosle que haga esto. Ahí. Que en K0 coincida. Después haga cualquier cosa. Lo importante de esta función, acá el K0 me quedó súper chueco. Acá. Lo importante de esta función es que toca en K0, toca exactamente el mismo punto que la función f. A ver, f es esta y g es la que queremos probar que existe. Y siempre está abajo de la franjita rosa, que es un poquito más alto que f. Entonces tenemos que conseguir una g que cumpla estas dos condiciones. Que toque y que siempre afuera sea distinta. Bueno, entonces empecemos. O sea, siempre afuera esté abajo de la linita rosa y que toque en K0. Entonces empecemos la prueba de esto. Demo. Bueno, entonces tomemos algún K1 que esté en K, bueno, y que no sea K0. O sea que K1 y K0 son puntos distintos. Entonces definamos
G sub K1, que depende, o sea, para cada K1 definamos una G sub K1 que esté, definamos, no, pidamos, exijamos más que definir, tomemos. Y sabemos que A separa puntos, entonces más aún la vamos a pedir ya no en la clausura, sino directamente la pedimos en A, que está en la clausura, pero bueno, en particular la pedimos en A, que cumpla que y acá pedimos GK1 de K0 igual a F de K0 y GK1 de K1 igual a F de K1. O sea, agarramos cualquier otro punto y pedimos una G que coincidan los dos puntos. Esto podemos hacerlo porque A separa puntos. Bueno, tenemos esta G. Y ahora consideremos por un momento la función auxiliar h, que va a ser f menos g. Esta función, como estoy restando funciones continuas, esta cosa vive en las funciones continuas de k en R, y llamemos B de K1 al conjuntito que es la preimagen de f menos g a la menos 1 de el conjunto de los números reales que son menores que epsilon. Entonces, ¿por qué no llamé? A ver, acá quería... Esta es una G de K1, porque todavía no la única G que tenemos es G sub K1 por ahora, así que esto acá es G sub K1. A H no le pongo sub K1 porque en realidad a H ya la vamos a dejar de usar. O sea, en realidad ni hace falta llamarla. Se me va a llamar H esto porque no hace falta ni ponerle un nombre particular. Ya podemos hacer esto de acá. Notar que esto es una función continua, entonces sabemos que este conjuntito B sub K1, que es la preimagen de las cosas menores que epsilon por F menos G, F menos G de vuelta K sub K1, es un abierto. Es abierto por preimagen de continuo, de abierto, por preimagen de abierto de un continuo. Observaciones. ¿Qué podemos observar? Podemos observar que K0 pertenece a BK1 y K1 también, ¿no? ¿Por qué? Porque esta función, ¿qué pasa cuando a f menos g, K1, lo evaluamos en K0? Bueno, esto nos va a dar 0, en particular es menor que epsilon, y cuando a f menos g, K1, lo evaluemos en K1, nos va a dar también 0, que es menor que epsilon. Entonces tenemos dos funcioncitas, o sea, tenemos que este abierto está en K0 o incluye K0 y K1. Bueno, entonces nos olvidamos por ahora que K1 es cualquier cosa. Pensemos que hicimos que este mismo procedimiento lo hacemos para cada K1 en K menos K0. Axioma de elección mediante, tomamos cada K1, nos construimos y elegimos para cada K1 esta función, que siempre podemos elegirla. Por supuesto acá estamos usando axioma de elección. Y ya, bueno, después este abierto ya está real, está gratis, porque depende solo de cuál es la función g de su K1. Entonces, a lo que llegamos es que K lo podemos escribir como la unión de los K en K menos K0 de los B sub de los B sub K.
¿no? Y o sea, por cada K está en B sub K, y cada K0, y el K0 en realidad está en todos los B sub K, así que podemos ver que esto es una igualdad de conjuntos posta. Obvio que vale siempre porque cada BK está en K. Y acá, bueno, si K no es K0, está en su propio BK. Y si K es K0, está en cualquiera, ¿no? Porque el K0 estaba en todos. Bueno, tenemos esto. Y por compacidad de K va a existir F en K menos K0 finito. O sea, por compacidad me puedo quedar con finitos de estos, pero como esto los estoy indexando en este conjunto, lo que estoy diciendo es que puedo quedarme con un conjunto finito de acá. Finito, existe un F ahí finito, tal que K es igual a la unión de los K en K menos, de los K chiquititos en F de los B sub K. Bueno, entonces tenemos una función que sabemos que en K0 todavía no tenemos ninguna función, perdón. Consideremos ahora todas las F, todas las GK, tales que K viva en F. Estos son un conjunto finito de funciones, es una familia finita de funciones porque F es un conjunto finito. Y todas viven en A. O sea, es un conjunto, una familia de funciones que viven en A. Lo que sabemos es que entonces la función que es el mínimo de esta familia finita de funciones también vive en A. Veamos que llamando G veamos que cumple lo pedido. Veamos que cumple lo pedido. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando evaluemos G en K0? Bueno, G en K0, que es igual al mínimo de la GK en F, esto evaluado en K0, pero por definición esto es el mínimo de la GK evaluadas en K0 con K en F, pero sabemos que todas estas, para cada K en F, todas estas valen justo F de K0, así que el mínimo de esto, que tiene solo un punto que es F de K0, el mínimo de esto es F de K0. Entonces la primera propiedad ya acá la estamos probando. Veamos la segunda. Entonces, para la segunda, tomemos K1 en K menos K0. ¿Por qué no hace falta... ¿Qué pasa? ¿Por qué no hace falta tomar K0? Bueno, porque K0, G de K0 es igual a F de K0, que en particular es menor que F de K0 más epsilon, así que esta es la segunda propiedad, no hay que probarla para K0. Cuando tomamos K1 acá, que no sea K0, de hecho ni siquiera, perdón, esto es correcto, pero ni siquiera hace falta decirlo. Tomemos K1 en K. Entonces existe un K en F tal que K1 pertenece a B de K. Entonces B de K era F menos G de K a la menos 1 de el conjunto de los X menores que epsilon. Y como pertenece ahí, eso me dice que F de K1 menos G de K, K1, todo esto es menor que epsilon.
Y creo que hice todo al revés. A ver si hice todo al revés. Me parece que hice todo al revés. Sí, podemos hacer dos cosas en este punto de la demostración. O cambiar toda la demostración. No, pero ya hice el dibujito, hay que cambiar la demostración. Bueno, entonces la cambiamos rápido. La función esta que había que considerar, si no se puede cambiar y saldría igual, pero como está el dibujito ya hecho y el dibujito sirve para este caso, me quiero quedar con el dibujito. La función que hay que considerar es esta, la que está al revés. Entonces damos vuelta estas cositas y consideramos todo así. Bueno, esto vale igual, ¿no? Porque acá cambiar las cosas, si se anula en casero, cuando considere la función inversa, también se va a anular, ¿no? Cada uno de estos en casero da lo mismo, así que no importa quién reste primero, da casero. Esto da 0 en los dos casos, así que esto está todo bien igual, aunque cambiemos esto, no pasa nada. O podríamos cambiar el igual. Nada, pero así se entiende mejor. Bueno, y por ahora no usamos nunca esto. Está bien, esto nunca, ya no usamos quién era. Ok. Y acá, bueno, sí, está bien. No fue muy costoso arreglar el error. O sea, había que ver, nada más arreglar, modificar un cosito y ver que todo funciona igual. Pero no fue muy costoso, ya chequeamos que cambiando esto está todo bien igual. Bueno, pero ahora como dimos vuelta a esto, hay que dar vuelta a esto. Entonces tenemos que GK de K1 menos F de K1 menor que epsilon. Pero bueno, entonces G de K1 es menor que epsilon más F de K1. Ahora nuestra función G era el mínimo de todos los GK, ¿no? Entonces la función G de K1 va a cumplir que como es el mínimo de todos los GK en particular, va a ser menor que este GK, porque este GK está en F, ¿no? Entonces es menor que este, pero este ya es menor que epsilon más F de K1. Así que lo que tenemos es que G de K1 es menor que epsilon más F de K1. Y esto vale, como K1 es cualquier cosa, vale para todo K1 en K. Y ahí probamos las dos propiedades que nos pedía el lema. Bueno, lema 2. En realidad ya esto, más que el lema 2, es el teorema. El lema 2 vendría a ser terminar ahora de probar el teorema de Stone-Weierstrass teniendo todo lo anterior. Pero en realidad ya acá podemos poner en vez de lema 2, demostración de Stone-Weierstrass versión real. Es medio una trampa porque la demostración es todo lo que estamos haciendo, pero bueno, este es el último paso. Demostración de Stone-Weierstrass versión real. Bueno, entonces queremos ver que toda función la podemos aproximar uniformemente por el álgebra, ¿no? Entonces necesitamos sea A, recordando por última de las hipótesis, C de A en K en R, un álgebra que separa puntos. Sea F en C KR. Bueno, veamos que F
pertenece a la cláusula de A, que ya sería probar esto. ¿Cuál va a ser la idea? La idea de esto es, dibujito de vuelta, un intervalo que podemos pensar que es el compacto K. Tenemos la función f, que hace como antes. Vamos a intentar que sea la misma de antes. A ver si me sale. Y ya sabemos que para cada puntito, a ver, tomamos un epsilon por arriba, recordando que nos decía el teorema anterior, tomando un epsilon por arriba, sabemos que para cada puntito lo que vamos a hacer es, claro, o sea, agarramos cualquier K0 y nos vamos a construir nuestra función que va por abajo. Y la idea es que siempre está abajo de la línea rosita, ¿no? Puede ser cualquier cosa, pero lo esencial de la propiedad esencial es que siempre está abajo de la rosita, así que podemos suponer que simplemente son montañitas de este estilo. Y eso lo hacemos para cada puntito, ¿no? Para cada puntito nos fabricamos una función en el álgebra que toque de esta forma a la función f. Entonces, a ver, esta va a ser la función f. Y todas estas en naranja son funciones del álgebra que sabemos ya que podemos construir. Bueno, la gracia es que vamos a hacer esto para cada punto. Absolutamente para cada punto en K, nos construimos una función que está siempre por abajo de la línea rosadita, pero que siempre aproxima. ¿Y cuál va a ser la idea ahora? La idea va a ser, si antes vamos a ver que vamos a poder quedarnos con una cantidad finita de estas y vamos a tomar máximo. Bueno, nada, obviamente, idea de acá, nos gustaría quedarnos con estas partecitas que están cerca de la función, por abajo, y quisiéramos descartar las otras, que están más lejos. Entonces, si nos quedamos con las partecitas que están cerca, ya tenemos una función que aproxima. Bueno, esa va a ser la idea, ahora lo hacemos bien. Entonces, esa va a ser la idea. Entonces, la demostración es... entonces, bueno, queremos ver que está en la clausura, entonces esto es ver que para cada epsilon podemos acercarnos en la clausura. Entonces, tomemos epsilon mayor que 0. Fijemos epsilon mayor que 0. Entonces, para cada K en K, consideramos, usando el lema anterior, que le habíamos puesto lema 1, una GK que también esté en el álgebra clausurada. Ahora sí, ¿no? Estamos en el álgebra clausurada. Antes, o sea, no sé si vale la pena hacer esta aclaración, pero antes la primera GK la podíamos pedir en A, porque lo único que necesitábamos era que separe puntos y ya estaba. Pero bueno, una vez que tomamos el mínimo, para tomar el mínimo necesitamos estar en la clausura. Así que todas estas GK viven en A, pero bueno, para tomar el mínimo necesitamos que vivan en la clausura. Y de hecho, entonces lo que ya nos dice es que nuestras GK ya tienen que vivir en la clausura. Pero bueno, tomamos GK tal que G de K en K sea igual a F de K. Vamos a poner para cada K0. Para cada K0 valga esto. Y, o sea, para cada K0 tomamos una GK0. Y para todo K, para cualquier otro K que no sea K0, GK0 de K sea menor que F de K más epsilon. Simplemente pedimos la función que ya sabemos que nos garantiza el coso anterior que existe, el lema anterior que existe. Ok, tenemos esto.
Entonces, ahora queremos decir que ahora sí, consideramos f menos k, f menos g de k0 a la menos 1. Estoy pensando para no mandarme la macana del lema anterior. Pero sí tiene que ser al revés, ¿no? A ver. La idea va a ser pedir que cuando f de k le reste epsilon, en algún lugar, yo quiero fijarme en qué k va a valer que esto va a ser mayor que k. Entonces sí, lo que tengo que pedir que esto a la menos 1, ahí está, perdón, ahora sí, voy bien. Esto, o sea, empiezo de vuelta diciendo las cosas ordenadas. Esto de acá vive en C, K, R, y es como es función continua, de vuelta consideramos esto a la menos 1, de vuelta del abierto, podemos notar el abierto de epsilon de menos infinito más epsilon. O sea, esto es un intervalito abierto, así que la preimagen por una función continua va a ser un abierto de k. Así que si llamamos a esto bk sub 0, bk0 igual a esto, es un abierto de quién, bueno, es un abierto de k por preimagen de abierto. ¿No? Y observación que k0 pertenece en b sub k0. Porque cuando evalúo en k0 esto me da 0, así que 0 en particular está entre menos infinito y epsilon. Bueno, entonces sabemos que k grande es una unión de los k en k, de los b sub k, ¿no? Con esta definición, para cada k elijo una g sub k y esa g sub k me determina un abierto b sub k0, b sub k, perdón. Entonces para estos abiertos puedo escribir acá como la unión de todos estos abiertos. Entonces, por compacidad, existe f en k finito tal que k es la unión de los k en f de los bk. Bueno, y ahora, ¿qué podemos hacer? Como estas g sub k viven, como estas g sub k con k moviéndose en f son una familia finita de funciones del álgebra clausurada, entonces el máximo también. El máximo de la gk con k en f también. Y bueno, obviamente llamamos g al máximo. Y digamos que g cumple lo pedido. O sea, ¿qué es lo pedido? Todavía no dijimos que es lo pedido. Veamos que la distancia de esta g, que ya sabemos que es un elemento del álgebra clausurado, a f es menor que epsilon. Bueno, entonces veamos esto. ¿Qué sabemos? Sabemos que, g de k, quizá acá a ver si había que pedir epsilon sobre 2. Bueno, no sé, quizá acá tenemos que poner un menor igual, pero bueno, no importa. De última ponemos un menor igual si hace falta. G de k es el máximo de los gk
de los G. A ver qué quiero poner. Veamos esto, perdón. Tomando camonio en K, sabemos que GK de camonio es menor que F de camonio más epsilon para todo K en F. O sea, tenemos un menor igual para todo K en F. F era un conjunto finito. Acá recordar que F es finito. Entonces, cuando tome el máximo, también va a seguir siendo el máximo de los GK de K con K moviéndose en F. Que bueno, esto no es otra cosa que G de K. Esto también va a ser menor o igual que el K más epsilon, porque es uno de estos, ¿no? Como un máximo, estoy tomando un máximo entre cosas finitas. El máximo será alguno de estos, para ese que sea el máximo va a valer la desigualdad estricta. O sea que G de camonio es menor que F de camonio. O sea que probamos que para todo camonio, G de camonio es más chico que F de camonio más epsilon. Bueno, y por otro lado, de vuelta, repitiendo el paso de tomar camonio, cualquiera, como K es la unión de los BK, vamos a tener que existe algún K0 en F, de los finitos, tal que camonio pertenezca a B sub K0, y esto era la preimagen de F menos GK0 a la menos 1 del conjunto de los reales menores que epsilon, o sea, del intervalo de menos infinito a epsilon. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que F de camonio menos G de K0 en camonio, todo esto es menor que epsilon, y por lo tanto, pasando, sumando, restando, F de camonio menos epsilon es más chico que G K0 camonio. ¿Ok? Pero bueno, como el G de camonio es como el máximo entre los K0 en F, entre los K en F, esto va a ser menor o igual que G de camonio, ¿no? Esto simplemente, si se quiere, porque K0 vive en F, y G de K es el máximo entre los K en F de GK de camonio. Bueno, pero entonces, ¿qué probamos? Que para todo camonio en K, F de camonio menos epsilon es más chico que G de K0 de camonio, que es más chico que F de camonio más epsilon. Bueno, o sea que para todo camonio en K, F de camonio menos epsilon es más chico. La distancia entre F de camonio y G. Acá no un K0, perdón. Acá estamos usando que, o sea, lo que queremos ver es que lo que estamos queriendo comparar es este F de camonio menos epsilon con el G de K, y acá tenemos este G de K menos F de camonio menos epsilon. O sea, ya nos olvidamos del K0, lo que tenemos es porque para el G que creamos nuevo vale esta desigualdad.
Entonces, esto vale para todo encamonio y por lo tanto podemos concluir que f menos g es el módulo, o sea, tomando el supremo de todos los k, es menor o igual que epsilon. O sea, para acá puntualmente podemos probar que es menor a epsilon, pero por ahí se están acercando a epsilon, hay alguna asociación que se acerca. No, por compacidad no. A ver. No, porque si hubiera una sucesión que se acercara a epsilon por compacidad, podemos tomar su sucesión convergente y eso debería dar justo epsilon, pero sabemos que la distancia siempre va a ser menor. Bueno, en realidad fácil tenemos el menor igual, y con esto ya estaríamos, pero se puede arreglar un poquito más. Y por compacidad podemos en realidad en vez de poner menor igual, podemos poner que f menos g es menor que epsilon. O sea, sin cambiar mucho la demostración, concluimos esto y además podemos probar que es menor. Usando un argumento más de compacidad. Pero una vez que llegamos acá, en realidad no hace falta meternos con esto, porque si probamos que para cualquier epsilon podemos encontrar un g que sea menor o igual a epsilon, también probamos la densidad. O sea, esto para los quisquillosos, y si no, con esto, con esto ya estamos también, porque si elegimos para cualquier epsilon monio, tomamos epsilon igual a epsilon monio sobre 2 y conseguimos entonces una g. Entonces conseguimos una g en A tal que f menos g sea menor o igual, porque hasta acá tenemos solo el menor o igual, que supongámonos que nos quedamos con esto. Bueno, menor o igual epsilon, pero epsilon es epsilon monio sobre 2, así que todo esto es menor que el epsilon monio original. O sea que para cualquier epsilon monio podemos conseguir una g que realmente sea menor. O sea, nada, esto es un detalle realmente. Todo esto es para decir que este detalle, que nos queda un menor igual y no un menor, se puede solucionar de dos formas. Una es ver que en esta misma demostración este menor igual realmente es un menor, porque usando algún truquito de compacidad sería un absurdo si fuera un igual. Y la otra es ver que aunque nos conformamos con acá que haya un menor igual, el resultado igual prueba que A es denso en C. Bueno, de cualquier forma con esto ya está probado. Así que ya estamos. Falta solamente ver cómo generalizar esto al caso complejo para el último videito.